Buenas tardes, jóvenes. Pues digo, me da gusto estar hoy de nuevo con ustedes. Miren, van a disculpar la voz. Pues digo, desgraciadamente, así como lo ven todo con el cabello largo, pues no hemos podido salir de la casa. Y a pesar de que pues sale uno poco a la calle, desgraciadamente me dio coronavirus, ¿no? Entonces, gracias a Dios, este no llegué al hospital, ¿no? Es decir, me dio fiebre, cansancio, me siguen doliendo los huesos, dolor de cabeza, y me dio el día primero, el día 31, el día del Año Nuevo, ¿no? Yo no festejé Año Nuevo, digo, desgraciadamente me enfermé, pero pues vamos a darles el curso de Historia de México. Miren, ¿se acuerdan ustedes que les dijimos que iban a llevar 4 historias? Historia de Guerrero, Historia de México, Historia de América y Historia Mundial. Entonces, la Historia de México, yo les voy a mandar los apuntes, es decir, les voy a mandar el material con sus cuestionarios y todo para que ustedes, pues me apoyen y me ayuden a pues, seguir leyendo, ¿no? Y que vayan leyendo y vayan contestando sus guías. ¿Se acuerdan ustedes que me mandaban los trabajos? Les decía tal día. Entonces, hoy posiblemente, porque pues digo, es pesado estar revisando tanto trabajo y digo, hoy pues uno todavía sigue con las secuelas de esta enfermedad. Entonces no ando uno bien, desgraciadamente no ando bien. Entonces, vamos a ver 4 bloques. 4 bloques vamos a ver la historia de México. En un primer bloque vamos a ver toda la cosa prehispánica y la cosa colonial. Después de ahí vamos a ver a México de 1821 a 1876. El tercer bloque va a ser lo del porfiriato hasta 1920 y de 1920 hasta hoy, hasta López Obrador, hasta el gobierno de López Obrador. Entonces, cada mes me van a estar mandando los trabajos y cada mes me mandan mis cuestionarios, me mandan mis apuntes para irlos evaluando. Entonces hoy estaríamos viendo varios incisos, ¿sí? Entonces estaríamos viendo varios temas, que es cosa de ver toda la cosa prehispánica. Entonces, estaremos trabajando igual que el otro semestre, ¿no? Entonces se le estará mandando la grabación, ustedes me van a oír, me van a escuchar, van a tomar nota y hacen sus resúmenes, igual, media cuartilla por tema, media cuartilla por tema. El primer bloque, pues es el México prehispánico. Estaríamos viendo del año 2500 antes de Cristo a 1521, cuando llegan los españoles, cuando se da la conquista de Tenochtitlan, perdón. Entonces estaríamos viendo el primer inciso, que se titula El poblamiento de América. Miren, de manera científica está comprobado de que el origen del hombre, pues es África. Y que de África el hombre por necesidad de conseguir alimentos, por conseguir cómo sobrevivir, pues el hombre tuvo que ir inmigrando, tuvo que ir buscando dónde, cómo obtener los alimentos, ¿no? Y entonces el hombre, pues, comienza a ir poblando los continentes. Entonces, ¿cómo se da el poblamiento de América? Miren, para ver el tema del poblamiento de América, vamos a encontrar 6 teorías. Hay 6 teorías, pero nosotros solamente tocaremos 3 de las más científicas, es decir, de las más que se acercan a una verdad científica. Entonces,
primeramente veríamos a un autor argentino llamado Florentino Ameghino, el cual nos habla de que el hombre americano no vino de Asia, sino que el hombre americano tuvo su origen aquí en América y que el hombre americano tiene un origen autóctono, es decir, él considera que el hombre americano, su origen es aquí América, que el hombre no vino de Asia, sino que el origen de nosotros, los americanos, es aquí América. Florentino Ameghino. Después vamos a encontrar otra teoría. Vamos a encontrar una teoría de un autor que se llama Alex Arlica, el cual considera que el hombre americano hace 22,000 años o 20,000 años, pues penetra en América. Así como hoy estamos viendo que los cambios de climático y todo, en aquellos años pues también había los mismos problemas. Entonces, hace 22,000 años o 20,000 años más o menos, se habla de que hubo una glaciación donde todo el mar Pacífico, parte del mar Pacífico, perdón, del mar Pacífico, pues llega a congelarse, se congela una buena parte de, de un estrecho, que es el estrecho de Bering, posiblemente se lo vieron en la secundaria, que el origen americano, pues el hombre penetra a través del estrecho de Bering. Es un estrecho que está pegado los dos continentes, está pegado América con Asia. Y entonces se habla de que posiblemente al congelarse las aguas, formó un puente y que el hombre asiático penetra en América sin darse cuenta que estaba en un nuevo continente, es decir, penetra en América. Eso se calcula que hace 22,000 años o 20,000 años más o menos, es el cálculo que se le hace. Entonces señala que el hombre vino a través del estrecho de Bering, que de ahí penetra. Y finalmente estaríamos viendo la teoría de Paul Rivet, el cual dice que el hombre americano no vino a través de la navegación, es decir, cómo llegaron aquí a América, el hombre americano. Él habla de que el hombre asiático, aprovechando las islas que se encuentran en el Pacífico, pues el hombre vino navegando, ya se conocía, dicen que ya conocían la navegación, y así penetraron en América, ¿sí? Entonces son tres teorías. Ustedes analícenla y sientan cuál es la mejor. Entonces está la de Florentino Ameghino, que dice que el hombre americano tiene un origen autóctono, que aquí nació en América. Alex Arlica, que dice que las aguas del estrecho de Bering se congelaron y provoca de que se forme un puente que va a permitir al hombre asiático penetrar en América. Y está la de Paul Rivet, que maneja de que el hombre americano no vino a través de esto, sino que el hombre americano vino aprovechando las islas que se encuentran en el Pacífico y que el hombre va navegando y así llega a las costas de América del Sur, a las costas aquí a las costas de México, las costas de Estados Unidos. Así consideran las tres teorías. Ese sería el primer tema. Entonces, marcamos el segundo tema, que sería ver las características de las áreas culturales del México antiguo. Miren, jóvenes, vamos a encontrar que, que México, la gente lo divide en tres áreas culturales, es decir, no es lo mismo vivir en el sur que vivir en el norte, en el país del norte, ¿no? Entonces, ellos dividen al país en tres zonas culturales. Primero tenemos lo que es Aridoamérica.
Aridoamérica ellos consideran que inicia en Baja California, Sonora, Chihuahua y que todo de ahí baja hasta San Luis Potosí, Zacatecas. Toda esa región es una región que se llama Aridoamérica y que esa región pues no llueve, es decir, tiene poca lluvia y esto va a provocar de que en esta región no se van a establecer culturas muy elevadas, culturas que van a desarrollar pues pirámides o ciencia o conocimiento, es decir, no van a vivir en esta región puros pueblos bárbaros que reciben el nombre de chichimecas. Después vamos a encontrar otra zona que es Mesoamérica. Mesoamérica comprende lo que es Jalisco, Guanajuato, Veracruz, toda esa región hasta Chiapas y parte de Centroamérica. Eso se le llama Mesoamérica. En esta región, ahí sí llueve y va a permitir que los pueblos pues alcancen una cultura muy elevada. En estos pueblos se van a dedicar a la agricultura porque ahí sí llueve, es decir, van a aprovechar la lluvia para poder obtener sus alimentos. Y esto les va a permitir que al tener alimentos, pues sean pueblos que al tener alimentos va a provocar de que pues crean ciencia. ¿Sí? En estos pueblos van a crear pues calendarios, va a haber un calendario ritual de 260 días y un calendario civil de 365 días. En estos pueblos de mesoamericanos se va a desarrollar ahí va a haber pirámides, se van a ver grandes construcciones, van a conocer astronomía, van a desarrollar la medicina, y van a desarrollar hasta, hagan de cuenta, hasta la escritura, van a tener una escritura, van a desarrollar todo lo que van a inventar, lo que es la numeración vigesimal. Entonces, en toda esta zona cultural va a ser de suma importancia. Y finalmente tenemos otra región que se llama Oasis América. Oasis América. Esta región comprende la parte norte de nuestro país, comprende pues, parte del río Bravo, Chihuahua, Sonora. En esa región se llama Oasis América porque va a haber oasis. Ellos van a aprovechar que hay oasis que tienen agua y esta agua pues, va a servir para que estos pueblos pues desarrollen una agricultura incipiente, es decir, una agricultura muy que no va a alcanzar un gran desarrollo, pero sí les va a permitir a estos pueblos dedicarse al cultivo de la tierra. Entonces, este es el tema. Las áreas culturales en México antiguo van a dividirse en tres áreas culturales. Primero encontramos Aridoamérica, una región que no llueve, una región que no desarrolla unas grandes culturas, que son pueblos nómadas, que están organizados en tribus. Entonces ellos no desarrollan toda una cultura. Las culturas, se en cuenta la maya, la tolteca, la azteca, los tarascos, toda esa región se van a establecer en lo que es Mesoamérica. Entonces, aquí en Mesoamérica va a tener la ventaja de que ahí sí hay lluvias y esto les va a permitir desarrollar una economía agrícola, ¿sí? Les va a permitir desarrollar una economía agrícola. Estos pueblos pues, van a tener un calendario ritual, como les decía, 260 días y un calendario civil de 365 días. Van a desarrollar la numeración vigesimal y les va a alcanzar para desarrollar pues, pirámides, van a tener una escritura. Entonces aquí sí van a florecer las culturas mesoamericanas. Y vamos a tener otra región que se llama Oasis América. En esta región vamos a encontrar que estos pueblos de la parte norte, Río Bravo, Chihuahua, Sonora, parte de Chihuahua y Sonora, ahí van a tener la ventaja de que tienen oasis y esto les va a permitir a ellos desarrollar una agricultura incipiente, ¿sí?
y entonces esto sí les va a permitir pues, desarrollar pues poco cultivo de la tierra, van a dedicarse al cultivo de la tierra. Entonces este sería el tema, ¿sí? 3 áreas culturales, no se les olvide: Aridoamérica, Mesoamérica y Oasis América. Pasaríamos a ver los horizontes culturales. Miren, vamos a ver lo que son los horizontes culturales, y la historia antigua de México la van a dividir en 3 horizontes culturales: un periodo formativo o preclásico, clásico y posclásico. Entonces, 3 periodos: formativo o preclásico, clásico y posclásico. ¿Cuándo comprende el periodo formativo? El periodo formativo o preclásico le ponen un dato de una fecha que son 2500 antes de Cristo al año 200 antes de Cristo. Al periodo clásico del año 200 antes de Cristo al año 900 después de Cristo. Y el posclásico la van a poner del año 900 a 1521, cuando se da pues ya la conquista española. Ahora bien, primero vamos a ver qué características tiene el preclásico. Miren, pero antes de eso, vamos a entender de que aquí en América, les decía, tiene una edad de 22,000 años. En ese periodo los hombres son nómadas, se dedican a la cacería, se dedican a la pesca, no tienen aldeas fijas, entonces andaban de región en región consiguiendo alimentos. Nosotros vamos a encontrar de que aquí en México los restos más viejos que se han encontrado se encuentran aquí en México de hace 10,000 años, que es el hombre de Tetespan. 10,000 años es lo que más se reconoce. Entonces, por eso ustedes van a decir, ¿y qué pasó? Si nosotros vamos a ver preclásico 2500 antes de Cristo, ¿qué pasó? Casi 20,000 años. Entonces, esos 20,000 años el hombre fue nómada, fue pesca, se dedicaba a la pesca, se dedicaba a la recolección de frutos, y pues andaba de región en región buscando sus propios alimentos. Y ya en el año 2500, pues ya vamos a encontrar pues ya un cambio distinto, ¿no? Entonces el preclásico tiene las características siguientes. Primero vamos a encontrar que en el preclásico, ahora sí, vamos a encontrar que ya hay aldeas agrícolas fijas, es decir, ya el hombre había descubierto la agricultura, y esto les va a permitir pues ya tener un asentamiento fijo. En este periodo todavía vamos a ir encontrando de que hay una división natural del trabajo. Es decir, todavía el hombre, a pesar que había descubierto la agricultura, todavía se seguía dedicando a la cacería. La mujer se dedicaba a la recolección de frutos y a la pesca. En ese tiempo, la organización social, pues era el matriarcado. Las mujeres eran las que estaban al cuidado del hogar, ¿no? Entonces la mujer no podía ir de cacería porque pues, tenía que cuidar a los ancianos, alimentar a los niños. Y entonces, estas son las características. Primero vamos a encontrar aldeas fijas ya en el preclásico. Vamos a encontrar que hay una división natural del trabajo. Vamos a encontrar que las herramientas todavía en este periodo son de piedra y son de hueso. Vamos a encontrar de que va a haber una religión politeísta, la cual va a tener la característica de hombre jaguar. Y vamos a encontrar de que estos de preclásico se va a desarrollar en varios pueblos, ¿sí? En varios pueblos. Primero vamos a encontrar La Venta, que es Veracruz, vamos a encontrar Chupícuaro, que es Guanajuato, y vamos a encontrar Tasco, ¿sí? Aquí en Guerrero. Entonces, en este preclásico se van a dar esas características: 2500
a 200 antes de Cristo. Surgen primeramente las aldeas fijas, aldeas agrícolas. Va a seguir habiendo una división natural de trabajo, a pesar de que el hombre ya tenía bien descubierto la agricultura, pues se dedicaba a la cacería, mientras la mujer se dedica a la pesca y recolección de frutos, y eso recibe un nombre que es la división natural de trabajo. Ahora bien, pues digo, en ese periodo, pues la organización social pues, era el matriarcado, ¿no? La mujer era la que estaba al mando del hogar. Vamos a encontrar que las herramientas eran de piedra y eran de hueso. Vamos a encontrar que la religión era politeísta, en la cual las características principales eran un hombre con características de jaguar. Y finalmente vamos a ver de que el preclásico tuvo varias zonas culturales de suma importancia, como lo que es la Venta, Veracruz, Chupícuaro, Guanajuato, y vamos a encontrar Tasco aquí en Guerrero. Pasamos a ver el clásico. El clásico va a comprender del año 200 al año 900, del año 200 antes de Cristo al año 900 después de Cristo. ¿Cuáles son las características? Primeramente vamos a ver de que surgen las ciudades, es decir, ya el hombre ya no va a vivir en aldeas, ahora va a ir ya fundando ciudades. Segundo, se comienza la sociedad a ir presentando diferencias sociales. No era lo mismo ser sacerdote, a ser guerrero o a ser campesino. Entonces cada quien tenía ya una diferencia social. Tercero, en este periodo se va a desarrollar una religión, el régimen de gobierno va a ser un régimen teocrático. En los sacerdotes eran, a pesar de ser los que manejaban el culto, además van a ser los gobernantes, y esto se le llama gobierno teocrático. El siguiente, miren, se va a desarrollar la agricultura, ya va a haber una artesanía, va a haber una religión politeísta donde van a presentar como principal dios a Tlaloc, y pues digo, van a desarrollar todo un calendario, ¿sí? Un calendario de 365 civil y un ritual de 260 días. Entonces, ¿cuáles son las características de clásico? Primero decimos año 200 antes de Cristo al año 900 después de Cristo. Primeramente, las características surgen las ciudades, es decir, ya la gente empieza a crear ya ciudades. Vamos a encontrar de que ya se comienzan a presentar diferencias sociales, ¿sí? Los sacerdotes, pues va a ser muy distinto ser sacerdote a ser campesino o a ser guerrero. Cada quien va a tener distinto diferencias sociales, van a empezar una diferencia social. La siguiente vamos a ver de que el régimen de gobierno pues es un régimen teocrático. Los sacerdotes eran los que manejaban el culto y aparte ellos eran los que gobernaban, eran los que tenían el poder del gobierno. O sea, pues van a desarrollar una agricultura, ya van a desarrollar artesanía. Vamos a encontrar de que hay una religión politeísta, donde su principal dios, pues Tlaloc, y finalmente van a presentar ya un desarrollo cultural y esto le va a permitir ir desarrollando lo que es un calendario civil de 365 días y un calendario ritual de 260 días. Y finalmente vamos a presentar lo que sucede en el posclásico. El posclásico pues, va a abarcar del año 900 después de Cristo al año 1521. En este periodo se van a desarrollar obras hidráulicas, es decir, el hombre comienza a ir creando, canalizando, haciendo canales y va a ir creando canales para ir dándole riego a su agricultura, entonces ya desarrollan obras hidráulicas.
comienza a haber ya la explotación de los metales, como el oro, la plata, el cobre, el estaño. Es decir, el hombre ya comienza a ir trabajando metales, menos el hierro, es decir, el hierro solamente se conoce en Europa, ¿no? Entonces aquí nos desarrollamos el hierro, por las herramientas no eran de hierro aquí en América, aquí no conocimos el hierro, solamente en Europa había hierro. Vamos a encontrar que la sociedad comienza a dividirse en dos grandes grupos, ¿sí? La nobleza, que se recibían un nombre de pipiltin, pipiltin, y vamos a recibir que el pueblo, ¿sí? El pueblo recibe un nombre se llama macehuales. Toda la sociedad comienza a irse ya formando en dos grandes bloques, la nobleza, pipiltin, y el pueblo macehuales. El poder político está en manos de la nobleza, donde se desarrolla todo lo que es la gran cultura del posclásico. Pues tenemos Tula, Tenochtitlan, Pátzcuaro y Chichén Itzá. Resumen. Primero, el posclásico, 900 a 1521. Se desarrollan obras hidráulicas. ¿Sí? El hombre comienza a ir haciendo canales para ir regando sus tierras. La siguiente comienzan a ir explotando metales. ¿Sí? Oro, plata, estaño, cobre. Comienza a ir todo un desarrollo comercial, es decir, el hombre comienza a intercambiar productos de un pueblo a otro pueblo, entonces un desarrollo comercial amplio. La sociedad comienza a dividirse en dos grandes grupos, que era la nobleza, que reciben el nombre de pipiltin, y el pueblo, que reciben el nombre de macehuales. El poder, pues, político estaba en manos de la nobleza. Y finalmente tenemos que en esta región, en el postclásico, se desarrollan grandes culturas que van a estar ubicadas en Tula, Tenochtitlan, Pátzcuaro y Chichén Itzá. Después pasaríamos a ver las características de los pueblos mesoamericanos. Miren, jóvenes, aquí vamos a hacer un resumen para no ir viendo qué sucedía en cada pueblo. Primero tenemos la cultura chichimeca. Estos les decía, pues vivían en una zona árida. Eran pueblos nómadas, eran pueblos guerreros, eran pueblos que pues estaban organizados en bandas. Es decir, ellos no desarrollaron una cultura, ahí no hubo culturas, ¿sí? Entonces eran pueblos bárbaros, pueblos que al no desarrollar lo que es la agricultura, pues se dedicaban a saquear, a andar de una región a otra, pues eran pueblos nómadas. Después vamos a encontrar otra zona, una zona que se llama zona altiplano central. Ahí se vamos a encontrar a Teotihuacán, ¿sí? Después vamos a encontrar la zona occidental de México. Ahí vamos a encontrar a los tarascos. Después vamos a encontrar la zona, la costa del Golfo de México. Ahí vamos a encontrar a la cultura huasteca y a los olmecas. Vamos a encontrar a la zona oaxaqueña, vamos a encontrar a los mixtecos y zapotecos. Y finalmente vamos a encontrar a la zona maya. Entonces, para ver las características de los pueblos mesoamericanos, estos se van a dividir en varias zonas, van a abarcar varias regiones distintas. Primero les decía la cultura chichimeca, después tenemos al altiplano central, ahí va a estar Teotihuacán ubicado, van a estar los toltecas, van a estar los aztecas. Después vamos a encontrar la zona occidente de México, a los tarascos. Vamos a encontrar la zona costa del Golfo de México, ahí vamos a encontrar a la cultura huasteca y a los olmecas, y vamos a encontrar la zona oaxaqueña, ¿sí? Que vamos a encontrar a los zapotecos y mixtecos, y finalmente vamos a encontrar la zona maya. Miren, para no estar viendo
a cada región que pasaba, porque cada región pues presentaba las mismas características. Vamos a hacer un resumen, ¿sí? Primeramente, en el resumen, vamos a ver de que todas estas zonas, menos los chichimecas, desarrollan la agricultura. Era la principal actividad, primero. Segundo, de que todas estas zonas, todas estas regiones mesoamericanas se van a dividir en estratos sociales. ¿Qué quiere decir estratos sociales? Es de que los pueblos ya presentan diferencias sociales, es decir, cada región, cada pueblo, ya había un estrato social pues, superior, pues era la nobleza, en el estrato inferior, pues eran los campesinos. Entonces ya había estratos sociales, todos los pueblos presentan estratos sociales. La 3, el poder político estaba en manos de los sacerdotes, les decía, era un gobierno teocrático. Ellos tenían el poder político y el poder político y el poder religioso. 4, todos los pueblos se dedican al comercio, es decir, todos los pueblos tenían intercambio comercial entre los pueblos mesoamericanos. 5, estos pueblos presentan dos dioses principales, un dios de la lluvia Tlaloc y a Quetzalcóatl, que viene a ser la deidad creadora. Vamos a encontrar que en este periodo no hay propiedad privada, la tierra era comunal, es decir, sí es cierto, el que mandaba, que era el principal jefe, que era el rey, o el sacerdote principal que tenía el poder, él repartía la tierra, se la daba al pueblo para que éste la cultivara, pero el pueblo tenía que pagar un tributo, ¿sí? Entonces, cómo comían los sacerdotes, con quién mantenía a los guerreros. Entonces, de ahí salía el producto para mantener a la sociedad. En este periodo vamos a encontrar que la religión va a tener una utilidad, va a servir para justificar el poder de la nobleza en el poder. Ellos van a usar a la religión para justificar su poder. 7. Vamos a encontrar de que centros ceremoniales y ciudades. 8. Vamos a encontrar de que en cuenta la cultura maya desarrollan ya alguna cultura, algunos documentos, algunos códices. Vamos a encontrar que está el códice Popol Vuh, que habla de los relatos de la creación del mundo. Y vamos a encontrar el Chilam Balam, que pues habla de relatos de poesías y narraciones. Y finalmente vamos a encontrar de que todos estos pueblos presentan un calendario civil, 365 días, y un ritual de 260 días. Así harían el resumen, jóvenes. Primero, dirían, jóvenes, todos estos pueblos mesoamericanos, toda esta zona, todas estas regiones, todas estas zonas donde se establecieron las culturas mesoamericanas, van a presentar que se desarrolla la agricultura, hay estratos sociales, el poder político está en manos de los sacerdotes, vamos a encontrar de que los pueblos se dedican al comercio, vamos a encontrar dos dioses principales, Tlaloc y Quetzalcóatl, vamos a encontrar de que la tierra tiene un carácter comunal y que esta tierra pues, se la daban a la gente campesina para que la cultivara, pero a cambio tenía que pagar un tributo. Vamos a encontrar que la religión comienza a ser utilizada por los que estaban en el poder para justificar por qué estaban ellos manejando el poder en México. Vamos a encontrar un desarrollo de centros ceremoniales y ciudades. Vamos a encontrar de que en la zona maya, de que van a crear ya códices, van a crear un códice llamado Popol Vuh, donde habla de los relatos, nos habla de la creación del mundo. Y vamos a encontrar el Chilam Balam, ¿sí? Que son narraciones y poesías. Y vamos a encontrar que los pueblos van a tener un calendario de 365 días y un sistema
numérico vigesimal. Y ahí pasaríamos a ver al pueblo azteca. Es decir, estaríamos viendo el pueblo azteca finalmente. Vamos a hacer voy a revisar un cuadro que nos facilite la explicación de los aztecas, porque pues digo, lo más rápido es cosa de ver a los pueblos prehispánicos, ¿no? Sí, muy. Miren, entonces vamos a ver el inciso 5, que recibe un nombre que se llama Economía, Sociedad, Política y Religión de la Sociedad de los Aztecas a fines del siglo XV. Primero vamos a encontrar de que los historiadores nos hablan de que el origen de los pueblos aztecas, ellos tienen origen en una región que se llama Aztlán. Muchos lo ubican en lo que es en Nayarit, en las costas de Nayarit, y algunos en el lago de Chapala, en Guadalajara, en Jalisco. Entonces ellos dicen de ahí salieron los aztecas. ¿Cuándo salieron? Posiblemente se maneja que en el año 1111. ¿Por qué van a salir? Porque pues se platican o hablan los historiadores de que ellos tenían un dios principal, ¿sí? A Huitzilopochtli. Y este Huitzilopochtli pues no era un hombre, era un colibrí. Y como vivían en las cuevas, pues ahí ese colibrí pues empezaba a cantar y la gente empezó a interpretar de que los aconsejaban, ¿no?, al pueblo azteca de que saliera de esa región y que tenía que ir a buscar una región donde tenía que encontrar un águila, ¿sí? Un águila que estaba arriba de un nopal, devorando una serpiente. Y entonces el pueblo azteca, pues sale de Aztlán y empieza todo un recorrido, ¿no? ¿Sí? Entonces los aztecas van a llegar al Valle de México en el año 1325, pero el Valle de México ya está ocupado, ¿sí? El principal pueblo que maneja en el Valle de México, pues es Azcapotzalco. Es decir, ellos son los dueños de allí, y entonces al llegar los aztecas tuvieron que pedirle permiso a la gente de Azcapotzalco. La gente de Azcapotzalco le cobra un tributo, ahí se quedan establecidos. Después, con el paso de los años, ¿sí?, con el paso de los años, el pueblo azteca va creciendo en numeración, va creciendo el pueblo en número, y el día que llega ya a ser una gran cantidad de aztecas, el pueblo se va a enfrentar a Azcapotzalco. Lo van a derrotar a Azcapotzalco, lo van a derrotar, y esto les va a permitir pues asumir todo el poder en el Valle de México. Ahora bien, los aztecas, para poder extender todo su dominio, como dominaban casi todo México, tenían dominios en todas las regiones, ellos formaron una alianza, ¿sí? Se tuvieron que aliar con un pueblo que recibe el nombre de Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco. Es decir, van a hacer una alianza, ¿sí? Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. Entonces, para no irnos perdiendo, primero vamos a encontrar que el origen de los pueblos aztecas es Aztlán, ¿sí?, que significa el lugar de garzas, y que es una región que posiblemente lo ubican en lo que es las costas de Nayarit, otros lo ubican en el lago de Chapala, en Jalisco, y ellos hablan de que estos gentes salieron en el año 1111, y que de ahí comienzan a hacer un recorrido llegan al Valle de México en el año 1325, pero el Valle de México pues ya está ocupado por Azcapotzalco y tienen que pedir permiso, y a cambio pues tienen que pagar un tributo, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos Historia de Guerrero y vieron de que ellos, se habla de que la gente que vino aquí como se llamaban los yopes en Acapulco, ellos salieron junto con ellos, además que en las costas
ellos se separan, ¿no? La gente dice, no, yo voy para el Valle de México, los aztecas, y la gente de los Yopes, pues continúan y llegan aquí a Acapulco. Después, les decía que cuando el pueblo va creciendo, se enfrentan a Azcapotzalco, lo derrotan, y esto les permite, pues, tomar todo el poder en el Valle de México. Ahora bien, para poder extender todo su dominio a nivel nacional, pues ellos forman una alianza. Esta alianza está compuesta por Texcoco, Tlacopan y Tenochtitlan. ¿Cómo estaba la economía? La economía de los aztecas estaba basada principalmente en la agricultura. ¿Sí? Ellos, los que tenían el poder, la nobleza, repartía la tierra al pueblo. Y todo ese reparto de tierras, ¿sí?, recibía un nombre que se llama calpulli. ¿Sí? Los calpullis eran barrios. Y entonces ellos tenían que pagar, todos los que recibían la tierra tenían que pagar un tributo. Esta tierra no tenía herencia, no se podía vender, ¿sí? No había venta ni una herencia. Y entonces es la principal base, ¿no? ¿Sí? En la agricultura con su calpulli. Y además también basaban su economía los aztecas en el tributo que le cobraban a todos los pueblos que dominaban a nivel nacional. ¿Cómo estaba la educación? Los aztecas desarrollaron ahí sí ya una educación. Ellos tenían dos escuelas, ¿sí? En el Calmecat tenía una escuela llamada Calmecat, donde iban los nobles, ahí se educaban los nobles, y había otro donde se formaban los guerreros, que se llama Tepozcali. Entonces, ellos sí desarrollaron toda una educación. ¿Cómo estaba dividida la sociedad azteca? Vamos a encontrar de que los reyes, la gente que gobernaba, recibe un nombre, se llamaban Tlatoani. ¿Sí? Ese Tlatoani era un sacerdote, que les decía tenía el poder político y religioso. Entonces, la sociedad, ¿cómo estaba compuesta? Primero estaba el Tlatoani, después estaban los sacerdotes, estaba después los guerreros, estaban los más iguales y estaban los esclavos. ¿Sí? Y finalmente vamos a terminar de que ellos tenían una religión politeísta. ¿Sí? Su principal dios que ellos tenían pues era Quetzalcóatl, el cual representaba la muerte y la resurrección. Este sería el resumen de los aztecas. ¿Sí? Entonces vimos que tienen origen llamado en Aztlán, lugar de las garzas, que sale en el año 1111, llegan al Valle de México en 1325, encuentran que el Valle de México está ocupado por Azcapotzalco. Cuando el pueblo azteca comenzó a ir creciendo en población, se enfrentaron a Azcapotzalco, lo derrotan, y les va a permitir pues ya tener un dominio sobre el Valle de México. Pero para poder tener un dominio a nivel nacional, tuvieron que hacer una alianza. Se aliaron la alianza se formó a través de Tenochtitlan, Tlacopan y Texcoco. ¿Cómo estaba su economía? La economía estaba basada en barrios. ¿Sí? Esos barrios reciben un nombre, se llamaba Calpulli. ¿Sí? Toda la tierra se repartía en barrios y esos barrios se reciben el nombre de Calpulli. Esos Calpulli se los daban a la población que la trabajaba, que eran los más iguales, y estos tenían que pagar un tributo. Ahora bien, también ellos manejaban su economía a través del tributo que le cobraban a la mayoría de pueblos que manejaban a nivel nacional. Ellos desarrollan dos escuelas, la educación se desarrolla en dos escuelas, donde iba la nobleza, llamada Calmecat, y los guerreros, iba al Tepozcali, ¿no? En el Tepozcali iban los guerreros. ¿Cómo estaba dividida la sociedad? Les decía, ya hay una diferencia sociales. Primero encontramos a Tlatoani, que sería el rey, el que va a mandar, después los sacerdotes, después los guerreros, después los más iguales y finalmente los esclavos que reciben el nombre de Tlacontli.
Y finalmente tenemos la religión que era una religión politeísta y pues ellos tenían un dios principal que era Quetzalcóatl que venía a representar la muerte y la resurrección. Pues gracias jóvenes y nos estaríamos viendo en el siguiente tema. Tengan buenas tardes